Bienvenidos al podcast Tecnología y Estrategia, el espacio donde la estrategia se encuentra con la tecnología para transformar tu negocio. Soy Ainhoa Burovia y cada semana te traigo las últimas tendencias, herramientas y tácticas para que no solo sobrevivas, sino que prosperes en este mundo digital acelerado. ¿Estás listo para desbloquear el potencial de tu negocio y llevarlo al siguiente nivel? Entonces has llegado al lugar correcto. Aquí compartiremos historias inspiradoras, entrevistas con líderes del sector y hacks prácticos que llevo en el día a día que te ayudarán a optimizar tu estrategia y tecnología, porque en el mundo de hoy, estar al día no es suficiente. Necesitas estar adelante. Así que ajusta tus auriculares y prepárate para transformar la manera en que ves y haces negocios en la era digital. ¡Empecemos! Hola, hola, aquí de nuevo vengo a contar hoy un poco otros de los pilares clave que yo considero que hay que tener en cuenta en un negocio, que la semana pasada hablábamos de lo que era el marketing digital, lo que suponía el marketing digital en este mundo de hoy en día, en el que es algo que casi el primer contacto ocurre normalmente en el online, a menos que tengas contactos en el offline, hagas networking, ese tipo de cosas que al final te conocen de otra manera. Pero hoy te traigo un poco esa parte de la automatización, que es otro tema interesante que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. A lo mejor dependiendo de lo que quieras hacer te los da, pero a la larga terminas terminas como programando, por decirlo de alguna manera, aunque no sea, ya digo yo, que las herramientas son bastante no técnicas, por decirlo de alguna manera, pero la automatización es algo que te quita tiempo repetitivo, porque la verdad es que como empresarios que estamos metidos en el día a día, lo que pasa es que estamos tan metidos en el día a día, en atender a los clientes, que no tenemos ese tiempo para estar realmente enfocados en hacia dónde queremos ir, en la estrategia, en hacia dónde va el barco, el timón. Ya sabes que en cuanto mueves unos grados el timón, puedes acabar en la otra punta de lo que querías hacer. Con lo cual es importante que este tipo de actividades que son del día a día se puedan automatizar lo más posible, porque si son tareas repetitivas, hay algunas que no, que definitivamente hay que hacer un seguimiento, pero hay otras que definitivamente van automáticas, son súper repetitivas y entonces no aportan nada a la parte de esa que decía yo del timón, de por dónde vamos a ir. Con lo cual, bienvenido a este podcast, a este siguiente episodio, en el que hoy te hablo de la automatización, que es un aspecto más a tener en cuenta a la hora de combinar la tecnología y la estrategia de manera efectiva, porque al final la automatización puede llegar a ser tu mejor aliada para liberar un tiempo y para que tú puedas concentrarte en lo que realmente importa. Pues todo aquello que necesita personalización por tu parte y estrategia y crear esos procesos o esas cosas que van a hacer, cómo van a ser y pulir las cosas que ya están funcionando, no lo puedes hacer de otra manera si no te liberas tiempo de otras tareas que a lo mejor no hace falta que estés tú encima porque son totalmente repetitivas. En este caso, la automatización entra en juego y utiliza la tecnología para ayudarte a que te apalanques de esa idea de decir, vale, es que yo las facturas, no hace falta que esté sentada aquí viendo a quién tengo que repartirle qué, pagar proveedoras, no sé cuánto, la factura de este, del otro, de la moto. Ese tipo de cosas se pueden automatizar. Es un ejemplo muy, bueno, en cualquier empresa hace falta generar facturas, recibes facturas, pagas facturas y es algo que realmente con saber los datos de a quién tienes que hacer la factura se puede hacer automáticamente. Es algo que no necesita de mucha complicación a la hora de, teniendo los datos, es cuestión de crear la factura y enviarla. Este tipo de cosas, por ejemplo, es clave porque mejoran la eficiencia, porque si tú puedes tener cosas como el proceso de facturación ya automatizado, pues no solo a la hora de generar las facturas te facilita la vida, sino que luego tu contable va a tener todo organizado. Hay aplicaciones hoy en día que centralizan todo, incluso hasta los gastos que vas teniendo de tiquecitos de por ahí, le sacas una foto y los registras. O se automatiza con todos los cargos que te vayan cayendo en la cuenta. Hay algunas herramientas que incluso te cargan todos los datos y te hacen el balance, como quien dice, la conciliación. Entonces,
qué menos que poner un granito de arena más y la parte de crear lo que es el PDF o como lo entregues de la factura en sí, que al menos se envíe por email una notificación automáticamente con los datos del cliente o del proveedor que te está mandando las cosas, responder si mandas una factura, tanto que tú generes facturas como que te descargues las que te van llegando de todos los proveedores. Al final es una cosa de que te libera muchísimo tiempo porque el hecho de estar haciendo algo que no aporta ningún tipo de cabeza, por decirlo de alguna manera, es una pérdida de tiempo, desde mi punto de vista, porque, cuando necesitas, em, ponerte a descargarlas, vas a los mismos sitios, te conectas a los mismos sitios, te descargas de los mismos sitios y crear las facturas también es algo automático. Entonces, no tiene mucha complicación, la verdad, en cuanto a meterle cabeza. Por eso yo recomiendo que enviar, esto es un ejemplo con las facturas, pero también enviar correos electrónicos de seguimiento, cuando estás en un lanzamiento, si quieres mandar ciertos correos antes de que ocurra un taller, como hice yo, o unos correos después de que ocurra el taller, distintas secuencias de correos, eso también se puede automatizar. No siempre tiene que ser conectar herramientas entre ellas, dentro de las propias herramientas de email o de redes sociales se pueden programar algunas de las cosas y eso te libera tiempo que es totalmente mecánico, es algo que podría hacer una máquina y de hecho la automatización es como una especie como de máquina, ¿no? Que te ayuda a dar todo este, a liberar todo este tiempo que luego puedes desde luego utilizar, exprimir como también trabajar más inteligentemente, con lo cual el tiempo que tardarías en hacer las facturas, por ejemplo, más el resto de cosas que tienes que hacer en el día, te quitas el tiempo de las facturas, con lo cual puedes pasar más tiempo con tu familia, o con tu pareja, o con tus hijos, o con tus padres. La verdad es que hay muchas cosas, o aprendiendo una cosa nueva para poder mejorar tu negocio, al final son cosas que merece la pena darle una vuelta para poder realmente pensar, esto tengo que meterle mano para exprimir la eficiencia de alguna manera. Algunas herramientas que puedes utilizar en los primeros pasos que quiero explicar, como una automatización. Voy a coger la de las facturas porque es una muy directa, muy sencilla, pero esto puedes rizar el rizo, puedes conectarlo con distintas cosas y al final puedes complicarte tanto como quieras la vida, ¿no? Pero las herramientas, por ejemplo, accesibles, que son muy fáciles de usar en el caso de automatizarlo de las facturas, pues pueden ser, por ejemplo, Zapier, que se está un poco últimamente poniendo muy al día para ganarle un poco terreno a otras herramientas como Make.com, que lo que hacen es sumar otras cosas que es como más versátil en el sentido que te puedes conectar de distintas maneras a las herramientas y Zapier para mí está un poco más limitada, pero te deja a la misma vez que es más visual para gente que no es técnica, con lo cual tiene sus pros y sus contras, pero me parece que herramientas como esas dos te ayudan a integrar herramientas entre ellas para que tú digas, vale, me llegó un pago por la herramienta de pago, eso luego pasa a mi herramienta de plantilla, que en Make te dejan crear como una plantilla, para que digas, bueno, con los datos que me ha llegado del cliente, que ya los tiene en la herramienta que recibe el pago con la que pagó, pues ahí ahora sí que puedo pasar al siguiente paso, que sería generar la factura como tal en base a una plantilla que yo ya le genere, donde le digo en qué campo va a poner cada cosa, con la fecha, los datos del cliente, mis datos y crearle el documento. Una vez que crea el documento, otra parte de la automatización es enviar el email o guardarlo en mi, mm, en mi nube, ya tenga Google Drive o Amazon Web Services o Azure o el que quiero tener, que se conecte a ese sitio o en local en mi ordenador. Si quiero guardarlo en mi propio ordenador, también podría ser que quisiera descargarme el fichero a un sitio específico en mi ordenador. Tendría que estar mi ordenador encendido, eso sí, y conectado a internet, por supuesto, pero puedes después guardar esa factura o guardarla siempre y después mandar una email copiándote a ti o mandarte a ti una copia de la factura y con eso tendrías como
automatización muy sencilla que la dispara cada vez que alguien te paga, que tienes que poner todos los datos del número de la factura, por dónde va, qué cliente es, qué cosas le estás vendiendo a ese cliente y se rellenaría todo automáticamente en la plantilla. Con lo cual todo esto te ahorra bastante tiempo de estar mirando en un sitio o en otro, a menos que tú tuvieras ya tus servicios de una manera paquetizados para que le vendes el paquete tal o el paquete cual y no es todo personalizado, entonces esto te ayuda a decir, si he comprado una silla, es una silla. No es una silla marrón con un precio o una silla marrón pero le puse 3 patas en vez de 4, entonces va por otro precio, ¿no? Eso te hace pensar también, si te das cuenta, en que es necesario para un negocio tener cosas cerradas, productos ya cerrados. Si ofrezco vender una silla, tiene que ser siempre la misma silla. No puedo, o puedo tener una silla de comedor y una silla de sofá, o una silla de comedor y otra silla de, no sé, de terraza, por ejemplo. Pero la de terraza siempre vale la misma, no hay variaciones. O si las hay, quiero una terraza al aire libre, quiero una terraza interna, pero siempre es la terraza interna es la misma, ¿no? El caso es que al final todo lo que quieras especificar, pero al final que sean cosas que puedas tener como ¿cómo se diría en inglés? Me sale la palabra en inglés. Que sea como más directo, ¿no? O sea, que ya puedas de alguna manera crear una plantilla en la que sabes qué es lo que le vas a ofrecer a ese cliente y cómo se lo vas a cobrar, en este caso. Y entonces, bueno, una de las píldoras que te puedes poner a pensar es qué tareas, y me ofrezco a que si hay alguna tarea que en concreto tú quieres automatizar y quieres que yo las traiga al podcast, escríbeme. Ya te dejaré los datos en el podcast para que puedas traértelo y me traes la consulta y puedo yo desarrollarla en uno de los episodios del podcast con mucho gusto para que puedas tener esa solución, para que luego puedas implementar y qué problemas te puedas encontrar. A veces conectar las distintas herramientas trae un poco de guerra, pero una vez conectadas es como muy automático, ¿no? Pues por ejemplo, la idea es que luego tú veas cuántas facturas vas generando y que eso luego, por ejemplo, se los deje en una carpeta al contable o al contador o lo que sea y que desde el contador ahí pues puedan directamente, perfecto, irlas descargando, irlas tocando, irlas procesando para cuando haya que trabajar con Hacienda, pagar impuestos y demás. Entonces, bueno, al final yo he tenido una experiencia con una clienta que también quería un poco digitalizarse y fue dejando todos los datos que necesitaba dejar de los clientes, de lo que les vendía, cuánto era el precio neto, cuánto era el IVA. Si estás cobrando en distintos países, pues tienes que tener eso en cuenta de cuánto le vas a aplicar de impuestos y si le vas a aplicar impuestos o no, si la herramienta no te las cobra como tal. Y una vez que tienes todo eso creado, que la gente, que sabes qué es lo que le vas a cobrar a la persona, lo dejas todo metido en una herramienta que se llama Airtable o cualquier otra, puede ser un Google Sheets también. Y desde Make tomas esos datos y hacemos lo mismo que antes, por ejemplo. Y esta persona de tener que estar siempre con la lengua afuera cada vez que terminaba un trimestre para hacer todo el papeleo que hace falta de gastos, de proveedores, de facturas, de todo el movimiento que había habido contable en su negocio en esos 3 meses, que es una locura. En muchos negocios son cosas muy continuas cada día, con lo cual tener las facturas de cada trimestre, te tienes que sentar varios días seguidos para organizarlo todo, con lo cual esto te ayuda, a ella le ayudó a que tener siempre, según se generaban las facturas, enviárselas al contable y no tenía ningún tipo de problema en que todo estuviera a tiempo, te evitas multas con Hacienda, te evitas trámites incómodos con el contable que te tiene que estar persiguiendo para que le des toda la información. Así que este tipo de cosas son pilares que yo considero que son importantes en cada uno de los negocios, que muchas veces dicen, bueno, ya lo haré, soy el cuello de botella, pero el día que tengo que sentarme es que o me siento a hacerlo o me meto en un problema a nivel de contabilidad. Y ahí puedes también ir calculando, si quieres, no solo las facturas, sino cuánto de IVA tienes que irles cobrando, cuánto IVA tienes que ir devolviendo, incluso te ayuda a organizar las finanzas como una consecuencia, ¿no? Porque si ya tienes calculado todo lo que vas yendo cobrando, ¿qué te cuesta poner ese remanente que te toca apartar para impuestos, por ejemplo, en otra tabla,
una vez que vas generando las facturas, para llevar un control de todos los impuestos que tienes que ir devolviendo para no quedarte a cero y no poder devolverlo. O sea que esto mete un poco mano en la parte de finanzas del negocio, que si no la tienes atada y bien cerrada, al final se convierte en otro caos que ya no sabes ni cómo. La parte administrativa muchas veces, muchos de los negocios que mi familia han montado eran malos administradores y eso hizo que al final no se sabía ni dónde estaba el dinero, ni por dónde salía, ni por dónde entraba, ni cuánto salía. El hecho de automatizar ese tipo de cosas te da tiempo a simplemente mirar los datos directamente y decir, me está fallando aquí, tengo que encontrar más clientes o no, o tengo que subir el precio de tal servicio o de tal producto. Y puedes tener una visión más macro, tú por tu cuenta, para entender más cómo van las finanzas de tu negocio, porque si no luego te pueden, como diría yo en venezolano, hacer kikiriwiki y que al final te metan gato por liebre en cualquier momento con cualquier número y tú como dueño de tu negocio no te enteres. Así que al final esto va un poco más allá. Es lo que yo siempre digo de combinar estrategia con tecnología, que está muy bien automatizar, creo que es un pilar, pero no puedes simplemente automatizar, tienes que tenerlo con la cabeza en la estrategia global de tu negocio, que es lo que al final como empresario tienes que desarrollar. Entonces, bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil este episodio del podcast y sobre todo si tienes cualquier duda o quieres desarrollar alguno de los aspectos en profundidad, no dudes en escribirme para poderte dar más datos o meter otro episodio en el que desarrolle más este tema que me preguntes para poder andar más en todo este tipo de información que necesites para centrar unas bases que sean interesantes para que tú puedas liberar tiempo, impulsar tu negocio porque estás pensando más en a dónde lo quieres llevar y no solo estás con la lengua afuera con cada cosa que tienes que hacer. Así que con esto iba a decir un bizcocho, pero no, porque yo tengo una dieta cetogénica, pero bueno, da igual. En este momento ya te he dado la píldora, la automatización, quiero que la pongas en práctica, hazme el favor, porque esto te va a ayudar a que vayas viendo resultados y vayas viendo que sí se puede, que al final son cosas que dan a lo mejor a mucha gente mucha pereza, es como el que no soporta las Excels y tiene que meterse con ellas, pues esto lo sufres, por decirlo de alguna manera, una vez, y lo bueno es que luego hace el trabajo por ti y tú solo ves el resultado, ves si está bien o mal, y te da mucho más, te libera mentalmente para hacer otras cosas que al final necesitan también atención en tu negocio. Así que de nuevo muchas gracias por escucharme y, y no dejes pasar esta oportunidad para implementar una automatización cada semana, te diría yo hoy en día, y hasta con la inteligencia artificial para mejorar tu negocio cada día. Gracias. Y así concluimos otro episodio de Tecnología y Estrategia. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta comunidad que busca revolucionar la forma en que hacemos negocios en el mundo digital. Recuerda, cada pequeño cambio en cómo aplicas la tecnología y estrategia en tu negocio puede significar un gran salto hacia tu éxito. Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir este podcast con otros emprendedores que, como tú, están listos para hacer la diferencia. ¿Tienes preguntas, ideas o quieres sugerir temas para futuros episodios? Envíame un mensaje directo, me encantará escucharte de ti. Mantente sintonizado para más insights y recuerda, en el mundo digital, el único límite es tu imaginación. Hasta la próxima semana.